Bueno, de nuevo aquí con todos, pero esta vez no es una ruta montañera, para nada. Es una ruta muy especial, en un parque natural, llena de agua. Las lagunas de Ruidera en Ciudad Real. Ahí nos hemos ido a analizar una ruta de Wikiloc, como siempre. En este caso, una ruta titulada Circular Lagunas de Ruidera, Lagunas del Rey, Colgada, Batana y Santos Morcillo, de Alexander Mágina. Una ruta, ya lo veréis, muy espectacular, pero sencillita para todos. Ahora, carátula y la analizamos. Bueno, aunque esta ruta la verdad es que no tiene pérdida, vamos a ver con un poco de detalle las rutas en los planos de IGN de Vicente, como siempre. Muy bien, pues vamos con Alexander Mágina, que es la ruta que vamos a seguir, que la hace antihoraria y la pintamos como siempre de rojo. Hace 14,85 kilómetros, bueno, el desnivel es prácticamente nulo, 38 metros, y la cataloga de fácil y la hace en diciembre de 2016. Y este señor pues tiene un blog con fotos magníficas, con rutas de Sierra Nevada, de Sierra Morena, de Cazorla, en fin, una maravilla. Y la nuestra, que como siempre la pongo amarilla, la hacemos también antihoraria, y tiene 18,8 kilómetros porque hacemos algo más. Y la hicimos en marzo de 2024. Bueno, pues fíjate, hicimos 18 kilómetros y vimos apenas un tercio quizás de lo que son las lagunas de Ruidera. Para situarnos, voy a hablaros un poquito de todo lo que es el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Para ello vamos a utilizar un gráfico de Federico J. García Mariana que está en la Wikipedia. Y aquí podemos ver todo lo que son las lagunas de Ruidera. Fijaros que tienen desde lo más alto a lo más bajo, hay unos 140 metros de desnivel. Y voy a explicaros un poquito de arriba a abajo cómo son las lagunas. Empezamos en la provincia de Ciudad Real, en Villahermosa, y ahí está la Laguna Blanca. Y ahí llega el río Pinilla, que es el primero que da agua a todas estas lagunas. Luego baja por unos rápidos y va a la Laguna del Concejo. Y de ahí a la Laguna Tomilla. De nuevo, por unos rápidos, baja ya a la Laguna Tinaja. Ahí entra un nuevo arroyo que se llama el Alarconcillo, y ahí empiezan lo que son las lagunas de la Cuenca Media. Vamos a la Laguna de San Pedro, a la Laguna Redondilla, a la Laguna Lengua y a la Laguna Salvadora. Muchos de ellos con cascadas y otros con pasos subterráneos de agua. De ahí pasa a la Laguna Morcilla o Santos Morcillo, la hemos conocido con varios nombres. De ahí pasa con una cascada a la Laguna Batana, aunque la cascada esa solamente es cuando llueve, cuando es espectacular. De ahí a la Laguna Colgada y a la Laguna del Rey. Y de ahí ya pasamos a las lagunas de la Cuenca Baja, después de pasar Ruidera y de pasar el salto del hundimiento, que es espectacular, lo vais a ver. Y de ahí pasamos ya a la Laguna Morenilla, a la Laguna Coladilla y a la Cenagal. Y vamos al embalse de Peñarroya. Pues como os digo, de una punta a otra hay 21 kilómetros de largo y nosotros vamos a recorrer solo este cuadrado que os pongo. Nada más eso, y así todo hemos hecho 18 kilómetros. Nosotros partimos del pueblo de Ruidera. Del centro del pueblo de Ruidera logramos aparcar allí porque estábamos en época baja, prácticamente estábamos en el ayuntamiento de Ruidera y después de echarle un vistazo al ayuntamiento nos fuimos a la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca, que data de 1958. Sí, es muy reciente, Sí. anteayer. Sí, y es la patrona de Ruidera y las fiestas se celebran en agosto. Y ya de ahí pues empezamos a recorrer el pueblo. Es un pueblo que es tan turístico que cuando no hay turistas es un pueblo casi fantasma. Claro, porque estaba lleno de restaurantes, lleno de bares, lleno de tiendas, todas cerradas. Fuimos por las escaleras que tenía, subimos, bajamos, recorrimos todo el pueblo, lleno de imágenes de Don Quijote y Sancho. Sí, Cervantes en el Quijote sí que habla de una aventura que los de Ruidera la sitúan en una sima, ¿no? Una cueva, la cueva de Montesinos. Ajá. Que no está lejos de aquí, ciertamente. No está muy lejos. Y dice Cervantes que allí Merlín tenía más de 500 personas encantadas y encerradas, atrapadas allí. Entre ellos al caballero de Montesinos, a su escudero Guadiana
a la señora de Ruidera y 7 hijas y 2 sobrinas. Y bueno, parece que las mujeres las vio llorar Merlín y se apiadó de ellas y las convirtió en las lagunas. Y al escudero Guadiana, pues adivina, lo convirtió en el río Guadiana. Joder, pues Merlín sí que se apiadó de la gente. Sí. Oye, el escudero Guadiana dice que se avergonzó tanto cuando vio el sol convertido en río que se hundió bajo tierra y luego volvía, en fin, son los ojos del Guadiana. Sí, porque todo el mundo piensa que el Guadiana nace aquí, en las lagunas de Ruidera, y ya el Plinio el Viejo fue el que lo afirmó en su día, y de ahí que se esconda y hayan incluso proverbios que dicen que eres como el Guadiana, porque cada vez dices una cosa y te escondes y tal. Pero realmente este es el Guadiana Viejo, que es un río diferente al Guadiana. El Guadiana nace en los ojos del Guadiana, que está más allá de Argamasilla de Alba, que es un resurgimiento del acuífero 23. Y el Guadiana Viejo, con todo lo que le llega de agua, se hunde en ese acuífero 23. Pero el acuífero 23 van muchos ríos subterráneos allí. No hay un río subterráneo, es un acuífero gigantesco. Y de ahí luego surge el Guadiana, pero son dos ríos diferentes. Bueno, pues seguimos nuestra visita y nos vamos a la casa del rey o a la casa grande. Es privado, no se puede visitar porque es una casa privada. Se construyó por el arquitecto Villanueva, Juan de Villanueva, por órdenes de Carlos III para su hijo, el infante Don Gabriel. El arquitecto es importante porque es uno de los arquitectos más importantes del neoclasicismo español. Hizo, por ejemplo, la Caseta del Príncipe o su obra principal, que es el Museo del Prado. Y que estuvo muy relacionado, fíjate, con una industria hidráulica, con las batanas, con una fábrica que también hizo Villanueva de pólvora, y que todo eso, junto a la ganadería y la agricultura, se extinguió y ahora pues todo este pueblo es turismo y todo, ¿no? Pero sí que tuvo cierta industria en aquella época. El caso es que nosotros salimos del pueblo y vamos al comienzo de la ruta y pasamos por un centro de interpretación que hay ahí en el pueblo, también cerrado por horario y por fechas. Ahí vemos el primer canal, una acequión que llega grande, que luego lo veremos al final también, que está parada de aguas paradas, y seguimos a una segunda salida de agua, que es así que corre, que debe ser, de ahí saldrá mucha cantidad a la que vamos a ver en el salto que vamos a ver de agua, y entonces empezamos a cruzar una carretera, a cruzar no, a ir paralelos a una carretera por una senda paralela, la Nacional 430, que hay que coger hasta llegar al cementerio. Una vez en el cementerio, que es donde muchísima gente aparca para hacer este tipo de ruta, porque el pueblo debe estar, cuando sea época de turística, debe estar colapsado de coches, pues este es un buen sitio. Ahí cogemos el camino a la derecha que nos va a llevar al Salto del Hundimiento. Y además vemos un cartel que ya nos indica que ahí está la senda al castillo de Peñarroya, que está ya más allá del embalse de Peñarroya, y que nosotros visitaremos al final de este recorrido. Cogeremos el coche, porque está lejos, hasta más de 20 kilómetros, iremos hasta el castillo y lo visitaremos. De ahí ya cogemos una cómoda senda muy ancha, casi camino, y viendo las primeras parejas de ánades reales por allí reposando por la hora que es, llegamos hasta unas escaleras que bajan a la cascada. Esas escaleras las olvidamos, continuamos un poquitín por el camino y entramos por el acceso, que además es practicable, se puede hacer incluso con silla de ruedas. Allí, después de ver información, nos metemos hasta poder contemplar esta cascada del hundimiento, que es el salto de agua mayor que podemos ver aquí en Ruidera. La verdad es que nosotros vemos las lagunas tan serenas, transparentes, reflejando el cielo como un espejo, pero aquí está todo continuamente en creación y en destrucción. Y de hecho, la cascada del hundimiento viene de una riada enorme que se produjo en 1545, que rompió la toba, la muralla de toba natural, y produjo este salto, una cascada de 15 metros. Bueno, pues ya salimos de la cascada por las escaleras que antes habíamos dejado y volvemos aguas arriba. Ya vamos a ir todo el rato aguas arriba y cruzamos de nuevo la carretera para coger el margen izquierdo de las lagunas, que es el recorrido senderista por excelencia. Bueno, pues ya cogemos el margen izquierdo y dejamos a nuestra izquierda la primera laguna que nosotros vamos a ver, que es la Laguna del Rey, una laguna enorme, tranquila y muy ancha. Vais a ver que es complicado, conforme vas andando, saber en qué laguna estás, porque hay muchas lagunas, el paisaje se parece muchísimo, así que voy a aprovechar que hemos empezado la primera laguna, la Laguna del Rey, y voy a poneros siempre arriba por qué laguna estamos pasando, porque puede ser muy aclaratorio para saber en qué laguna estamos viendo todos los vídeos que os voy poniendo y tal.
Pues como os digo, empezamos por un camino tranquilito viendo las lagunas del Rey, que es una laguna, la verdad, es muy ancha, muy ancha. En un momento dado llegamos a un cruce que nos marea un poquito. Vemos que hay un cartel de PR, el PR80, que nos sube a la derecha. Bueno, espérate, a ver, ¿tenemos que seguir por la laguna o tenemos que subir por el PR? Enseguida vemos que no, que nuestro camino es paralelo a la laguna y el PR80 es un PR de unos 4 kilómetros que nos sube arriba de un montecito que hay para ver unas vistas de todas las lagunas y tal. Llega hasta la carretera prácticamente y luego vuelve al origen. Entonces nos olvidamos de ese PR y nosotros continuamos por la laguna viendo encinas y rincones ya que son preciosos. Seguimos caminando y cruzamos unos caminos que hay una finca particular. Nosotros seguimos por el camino paralelo a la laguna y empezamos a ver incluso, hace tiempo que no llueve, pero el camino está lleno de agua, nos toca salirnos del camino porque donde está el camino hay barro, porque no drena el agua y ahí se amontona el barro. Vamos esquivando este barro y llegamos a unos chopos, a unas choperas que como estamos, todavía está entrando la primavera, pero no ha llegado a entrar, están peladitos y ese es el encuentro entre la laguna del Rey y la laguna colgada, en efecto. Ya a partir de ahora os cambio el cartelito. Bueno, pues empezamos a ver una segunda laguna, que es la laguna colgada, que es la más grande. En cuanto a largo, sin duda es la más grande. Pues caminando y asombrándonos de la belleza, todo está muy tranquilo, apenas hay viento. Vemos que hay caminos que se alejan del camino más pegado a la laguna, pero casi todos vuelven, casi todos estos caminos vuelven a la laguna y hasta que llegamos a una cadena, Por lo visto se podría llegar hasta ahí en coche, pero a partir de aquí ya hay una cadena del parque natural y hay un momento dado que nos alejamos, porque ahí llega una cañada, un brazo de un barranco que llega a la laguna, que es la cañada de las Azadillas, y tenemos que recorrerla hacia arriba sin agua por lo menos visible como son las lagunas para darle la vuelta y volver a las lagunas. Pues ya tomamos el brazo ese y nos alejamos de las lagunas, caminando ya por una zona un poco más agreste y entonces en un momento dado vemos un montón de huellas de jabalíes y digo, pero joder, aquí los jabalíes cavan y buscan y tal. Y inmediatamente después encontramos un nacimiento de agua, que es el nacimiento de agua de las Azadillas, que lo tenéis a la izquierda, y nos asomamos a este nacimiento. Sí, y es vemos... el arroyo de las Azadillas, es un arroyo que va, que desemboca en la laguna de las Colgadas. Este nacimiento pequeñito, pero precioso, nos estamos un rato ahí explayándonos, viendo el agüilla, cómo nace aquí, allá, todos los rincones que tiene, y luego ya continuamos por el brazo de las Azadillas, por esta cañada, hasta que llegamos a un punto en el que además en el camino pone prohibido el paso, ese típico cartel que te dice no pases y que te dan ganas de pasar, nada más verlo, pero hay que coger a la izquierda, porque ese camino además no llega a ninguna parte, y cogemos a la izquierda porque lo que vamos a hacer es volver cañada abajo para volver a las lagunas. Con esta vuelta enseguida nos encontramos con la Casa de las Azadillas, un montón de cartelería que nos indica que podemos ir para aquí y para allá. Hay un puentecito, para si no quieres ir por el camino, puedes ir por una senda que pasa por un puentecito de madera. Y en la misma Casa de las Azadillas vemos que hay un camino, una senda que nos llevaría directamente a la Santos Morcillo, que tampoco la vamos a coger nosotros. Llegaremos a la Santos Morcillo, pero dando toda la vuelta. Bueno, pues visitamos esta casa de las Azadillas, que es una casa enorme, muy arreglada, muy bien. No parece Sí. que sea... He buscado yo sobre ella, es difícil encontrar algo, pero lo que está claro es que toda la finca esta de las Azadillas y la era vieja. Fue en 1995, mediante una aplicación de derecho de tanteo, fue adquirida por la Junta de Comunidades. Es decir, que toda esta zona Pues es pública y se dedica ahora pues, a trabajos de conservación de la naturaleza y educación ambiental. Y yo me imagino que esto es público y estará... Seguro, porque pues, está muy bien cuidada, claro. muy bien arreglada. Le damos una vuelta, no continuamos por la senda que nos lleva a la Laguna Santos Morcillo y seguimos por la cañada de las Azadillas hacia abajo. Y de nuevo vemos las huellas de jabalíes. Entonces, cuando vimos las huellas de jabalíes, decimos, ¿huellas de jabalíes? ¿Habrá un nacimiento? En efecto, a pocos metros más adelante vimos el nuevo nacimiento, que este es menos espectacular, este es una especie de rebalso, sale debajo, de rebalsito pequeño que han hecho ahí para que puedan beber los animales y tal. Bueno, pues
ya continuamos y llegamos toda la cañada de la Zadilla y llegamos de nuevo a la laguna, que es la laguna Colgada de nuevo. Y ahí empezamos a encontrar gente. Esta es la zona en donde los que van a dar un paseo dejan el coche en el aparcamiento que hay en las mismas lagunas y hace ahí recorridos de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Bueno, pues nosotros seguimos por bajo, paralelos de nuevo a la Colgada y disfrutando de los rincones, de las encinas. Vicente se me camuflaba entre las encinas ahí para hacer sus fotografías en el musgo, entre los líquenes del musgo. Aberronchado en el rocaje vivo. Sí, sí. Bueno, llegamos al encuentro entre dos lagunas de nuevo, entre la Colgada y la Batana. Hay una zona de vallas, ya vuelve a estar todo muy vallado y muy controlado para que la gente que ande por aquí, como os he dicho, aquí ya, si un día como hoy hay gente, en pleno verano y en Semana Santa y tal, puede haber muchísima gente. Pues ya mucha valla y mucha pasarela. Entonces vemos un cartel que nos dice que podemos subir a los miradores altos, que es otra ruta que hay, que lo más alto se llama la Mesa del Almendral, y de ahí podemos ver las dos lagunas, a la derecha y a la izquierda. Nosotros, como la ruta, lo que vamos a hacer es seguir por el margen izquierdo y ver la laguna Santos Morcillos desde esta vertiente. Seguimos por aquí y tenemos aquí un mirador precioso de la laguna Batana, que además es una de las lagunas más famosas porque tiene la toba calcárea muy a la vista, ¿no? Y cuando llueve, todo esto es una cascada enorme, enorme de larga, no de alta, que baja por toda esa toba calcárea que es muy ancha, ¿eh? Desde este mirador la vemos la toba seca, pero por ahí puede bajar agua en épocas de lluvia. Nosotros seguimos avanzando hasta que llegamos a la Santos Morcillo, o a la Morcilla, también he visto la laguna Morcilla. Sí, no, pero el nombre tiene tela, porque yo pensaba que Santos Morcillo era los apellidos de alguien, ¿no? De un geólogo, de un investigador, o también se le llama morcilla por la forma de morcilla, que no sé yo si tiene forma de morcilla, porque muchas sí que tienen nombres de su forma, la redondilla, la lengua. Otras, como por ejemplo la batana, porque se abatanaba la lana allí con unas maquinarias. La del rey porque era de la Casa Real. La de San Pedro porque pasa por el valle de la Vega de San Pedro. La conceja porque pasa por el concejo de la osa de no sé quién. Pero la de Santos Morcillo... ¿Y por qué? Pues empezó llamándose la de Ibáñez. ¿Pero no es un señor Santos Morcillo? No, cuando yo me he vuelto loco digo, aquí tiene que haber algo. Y no, en un principio, a principios antes del siglo XX se llamaba la Laguna Ibáñez, tampoco sé por qué. Y luego empezó a llamarse Santo Amorcillo. Amorcillo, además así se la conoce en el pueblo. Incluso lo he visto en redacciones de documentos de la universidad, Santo Amorcillo. Y ahí otra vez la leyenda dice que ahí había una muchacha que esperaba a su amado que venía de la guerra y por eso se llama Santo Amorcillo. Luego pasó a llamarse Santo Morcillo y ahora en plural. Hace recientemente que está toda la cartelería, se llama Santos Morcillo. Bueno, el caso es que nos asomamos, vemos la Santos desde aquí, cómo hace la ruta, y ya nos volvemos hacia abajo para pasar a la otra vertiente de las lagunas. Este paso es un paso lleno de pasarelas, hay como 3 pasarelas de madera, 3 puentes de madera, que el agua pasa por bajo, porque entre estas dos, pues el agua, como yo os he dicho, es muy ancho el sitio por donde pasa y cuando no llueve, pues pasa por muchos sitios y cuando llueve, pues pasa por toda esta toba calcárea. El caso es que pasamos y llegamos a la central, a la antigua estación eléctrica Santa Elena, que todo el rato están con carteles diciéndote que vas a llegar, y yo esperaba encontrarme ahí pues algo digno de verse y nos encontramos unas ruinas llenas de pintadas, con las puertas y ventanas abiertas, accesibles, con los tejados cayéndose. No sé, yo me quedé de verdad... Yo he leído algún artículo que titulan 40 años de patrimonio histórico expoliado. Y ha habido un movimiento popular de que aquello con muy poco dinero se podía haber hecho un museo. Y se ha dejado abandonar ahora, creo ya que es irreversible. El caso es que una vez pasamos esta central eléctrica, llegamos a la carretera. Y la ruta aquí vuelve ya por la vertiente derecha hacia el pueblo. Pero nosotros, claro, no nos conformamos y yo os digo, no conformaros. Si venís por aquí, vale la pena no solo hacer el recorrido por hacer deporte, sino subiros hacia la derecha por la carretera y subir para recorrer toda la laguna Batana y llegar a la Santos Morcillo por esta vertiente, ¿eh? Porque allí, ¿qué vais a encontrar? Pues una zona recreativa
con mesas de estas de madera con sus bancos, una zona preciosa que sé que en época estival se llena de gente y mucha gente lo critica porque aquello está sobrepoblado. Pero bueno, y en épocas que no sean esas, nosotros fijaros qué poquita gente había cuando nosotros fuimos y lo que pudimos disfrutar. Vemos el encuentro de la Batana con la Morcillo, que hay un mirador, pero no se puede acceder. Antes se podía acceder, ahora ya no. Está todo vallado para que la gente no ande pisando las zonas más delicadas del parque. Sí, porque la toma es delicada, ¿eh? He leído Sí, yo sí. que se puede destruir con mucha facilidad. Es una roca viva, sedimentada por el carbonato cálcico, más toda la materia orgánica que llega ahí y se crea esa toba muy delicada. Cuando llegamos a la laguna Santo Morcillo hay una zona de baño, por eso aquí es la zona en donde más gente va en la época estival, porque aquí te puedes bañar en Ruidera. Pero vemos una zona acotada por boyas en la que pone prohibido el baño. En esa zona no sé si es por peligroso o porque están protegiendo algo que hay en esa laguna. Ya entramos en la zona en la que hay un chiringuito que está arruinado y lleno de pintadas, y hay un chiringuito nuevo, lleno, cerrado, porque estábamos, como os he dicho, fuera de época, cerrado, pero lleno de sillas y de mesas, la zona de baño. Un coche llegaba, bajaba la gente, miraba y se volvía a ir. Esto el rato que estuvimos aquí, esa era la tónica. Aparcar allí mismo, dar 5 minutos de paseo y marcharse. Vamos avanzando por ahí, respetando siempre las señales de que donde no puedes entrar y donde puedes entrar. Y nos metimos en un sitio, en un rinconcito en donde está una cascada que está entre la Laguna Salvadora y la Morcillo, y la Santos Morcillo. Estuvimos disfrutando ahí, vimos la toba calcárea más de cerca, etcétera. Luego fuimos a ver a otra zona que estaba protegida con vallas, que ahí por supuesto no pasamos. Y seguimos hacia la Salvadora, seguimos avanzando. Todo esto os recuerdo que la ruta no lo hace. Yo os aconsejo, porque vais a poner 3 kilómetros más a la ruta, pero os estáis perdiendo, si no lo conocéis, quizá la zona más turística de las lagunas de Ruidera. Vamos por el camino, vemos la Salvadora y en un momento dado hay una entrada a la laguna y vemos un mirador que es increíble. Es esa laguna tranquila, transparente, de agua, que se veía cada cosa que había abajo del agua, se veían los peces, las plantas, y ahí plantado en este mirador, pues es un disfrute real. El caso es que nos volvimos a la zona recreativa porque era hora de comer, y ahí nos sentamos en una mesa más solitos que la mano. Había un par de mesas con gente, pero un par de mesas. Tomamos nuestra comida, incluso echamos una siesta que nos eleva a las alturas. El mejor restaurante de Ruidera fue este. Pues sí. Bueno, disfrutamos ahí un tiempo excelente. El caso es que ya había que volver. Y la vuelta por este margen es una vuelta que va siempre por la carretera. Y dice, Dios mío, por la carretera tantos kilómetros. Bueno, pero siempre hay una senda que protege al peatón de la carretera. Entonces es una senda, no hay ningún peligro porque siempre vas por tu zona de los peatones. Ahora, eso sí, siempre tienes una carretera a tu lado, de aquí hasta el final de la ruta. Pasamos por el albergue juvenil Alonso Quijano y llegamos al centro de interpretación de la Laguna de Ruidera, que ahí sí que hay una casa, igual que en el pueblo había un centro de interpretación, aquí hay otro. Los dos cerrados, no puedo contaros cómo son por dentro y qué os informan, porque estaban cerrados en este caso. Y entonces, una vez pasamos el albergue, vimos que había un camino que llegaba a un muelle en el que puedes salir a navegar por la laguna Batana. Entonces, bueno, pues hay que seguir caminando paralelos a la carretera y llegamos a una zona de chopos, que es la desembocadura de otra cañada, como la que hemos visto antes, que es la cañada del Hornillo. Entonces llegamos a un gran hotel que hay allí con piscina en la cañada del Hornillo, que es una zona muy baja de piscina y hotel y tal, que el hotel ponía que estaba abierto, no había nadie por allí. Pasamos este hotel y llegamos a una zona que pone que hay alquiler de kayaks. No había nada, es una explanada que hay un acceso a la laguna. Y en este caso ya estamos en la colgada. Como veis, esto, por eso os voy poniendo el nombre, porque pasamos de una laguna a otra casi sin darnos cuenta.
El caso es que seguimos caminando, vemos otra bajada a la laguna Colgada, que bajamos y ahí ya empezamos a ver ánades reales, que además había una pareja de ánades reales que el macho estaba peleando con otro macho que quería quitarle a la hembra, que eso es muy divertido. Y luego sormomujos, no es fácil ver sormomujos lavancos, y estaban en cortejo, estaban dando esos cabezazos que dan típicos cuando están en una ceremonia de cortejo. Aquí cambiamos a la provincia de Ciudad Real, volvemos de nuevo a Ciudad Real de Albacete. Bueno, pues el caso es que la ruta sigue por la carretera, pero nosotros, oh sorpresa, vemos que se puede acceder a la zona conocida como la isla. La isla es un brazo de tierra que entra en la laguna Colgada y se va casi hasta la mitad de la laguna. Y incluso hay una isla separada de este brazo, al final hay una isla separada de este brazo de tierra, y decidimos ir a verlo. Y os aconsejo que si hacéis esta ruta, aunque la ruta no lo haga, meteros en la isla porque es muy divertido. Además podéis adentraros a una laguna y tener el agua a ambos lados. Nos metemos por este brazo de tierra en el agua, cruzamos el puente que nos lleva a la parte que sería una isla, y es una zona agreste, más salvaje que lo que hemos visto hasta ahora, y que bueno, disfrutamos porque por fin estamos tocando un poco, que no sean todo caminos y asfalto, ¿no? Además, aquí se ve el tamaño enorme que tiene esta laguna, ¿eh? Sí, sí. Que tiene hasta 40 metros de profundidad en las partes más profundas. Esta es una buena... Sí, sí, la Colgada sin duda es la más grande. Conforme nos acercamos a Ruidera, empieza a verse que hay más dinero en los particulares. Ya vamos por un club náutico privado que se llama Las Lagunas, que tiene casi su playeta privada. Seguimos caminando y llegamos a la derecha, tenemos una zona residencial que se llama La Colonia Los Villares, y el Balcón del Rey arriba, que hay un hotel también. Pasamos por la playa de Entre Lagos y hay un hotel allí también de Entre Lagos, que esto ya hemos llegado de nuevo a un cambio de laguna, y Entre Lagos es justamente entre la laguna Colgada y la laguna del Rey. Y vamos viendo salidas que tenemos de la zona de los Villares, supongo yo que será de salidas de casas señoriales, que son bajadas a las lagunas espectaculares, muy románticas, muy románticas, con piedras ya enmohecidas, antiguas, y hay muchísimas bajadas desde las casas que estaban ahí arriba, que serán dignas de ver. Además, esto es camino de Santiago, ¿eh? He visto, sí, en los planos de la cartografía... Sí, sí, que estaba el camino de Santiago, sí, por ahí. Bueno, pues ya caminando por ahí llegamos a un mural que nos indica que hemos llegado a Ruidera, que dejamos a nuestra derecha. Vemos el acequión que va a aquel sitio donde fuimos, que estaba el agua parada, y con esto... y una poesía de Antonio Ruiz López de Lerma, pues llegamos a Ruidera de nuevo. Un recorrido espectacular por el sitio en el que estamos, por el paraje en el que estamos. Tiene algunos defectillos que tiene que mejorar esta zona. No sé cómo se puede evitar la presión turística, yo creo que es muy difícil de evitar. Lo que hay que hacer es tratar de gestionarla, no evitarla ni mucho menos, pero sí gestionarla. Como nos pareció poco y habéis visto en el esquema que las lagunas llegaban al embalse de Peñarroya, decidimos ir al castillo de Peñarroya, que había una senda desde el cementerio, en coche, y visitar el castillo de Peñarroya. Bueno, pues sí, llegamos al castillo de Peñarroya, que está en Argamasilla de Alba, que es también Ciudad Real. Es un sitio chulo porque es un lugar muy estratégico, ¿no? Que estaba sobre el acantilado, sobre el río Guadiana, y ahora hace pocos años hicieron el embalse, bueno, pocos años, en relación a la historia del castillo. Está bastante bien conservado el castillo, fue conquistado por el caballero Alonso Pérez de Sanabria en 1198, luego pasó a las órdenes de Santiago y luego la de San Juan. Y bueno, es el típico castillo que tiene, muy bien conservado, como digo, que tiene su torre del homenaje. Desde ahí se puede ver el antiguo camino medieval que sube desde la zona del río. Es una cosa chocante, tiene una ermita Sí. muy ubicada en el castillo, que nosotros entramos a la ermita y además nos dijeron, había un cartel y nos llamó la atención de que no se podía filmar en la ermita. Por eso vais a ver unas imágenes, pero en las imágenes solo salgo yo. No saco ninguna imagen de la ermita porque me dijeron expresamente que no se podía filmar dentro de la ermita. Sí, es el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya del siglo XVI, XVII,
y que tiene el retablo este de la Virgen. Que es lo que no podía sacar en sí, foto. Sí, porque hay unas pinturas que están un poco deterioradas y parece ser que temen que con los flashes y con los les afecten. No sé, el caso es que sí que tienen un celo especial en reservarlas, ¿verdad? Tiene un patio de armas enorme, abierto, que cuando hicieron el pantano tomaron parte del patio de armas. Y se ve una antigua ermita, que es la ermita del Despeñadero, que tradicionalmente se piensa que esa es la ermita original, antes de que hicieran la nueva. Bueno, pues el castillo es muy divertido de recorrer, puedes subir a la muralla, tienes que agacharte ahí para pasar de unos pasos a otros. Yo creo que eso de agacharse era también defensivo, porque había un tío con una maza dándote cuando llegabas cuando sacabas la cabeza por ahí. Bueno, para chavales, es un sitio que recorres un castillo gratis, bien conservado. Tienes la ermita abierta también, es chocante. La ermita está abierta siempre, ¿no? Tiene un horario, pero un horario extenso. Y también hay un museo allí donde aparcas el coche, hay una zona que hay el restaurante con un museo, porque nosotros pasábamos por ahí y nos dijo, oye, que tengo un museo, pasen a verlo. Se encendió las luces, el hombre muy amable. Sí. Que está muy bien, además, porque está explicado también todo el origen de las lagunas y todo con paneles, está muy bien. Bueno, la ruta es poco montañera, pero muy interesante. Hemos metido también el castillo que está allí muy cerquita. Y con esto acabamos esta ruta espectacular. Y toca lo de siempre, Vicente. Vamos a valorar la ruta, pero nos preparamos y mientras tanto las fotitos de Vicente de esta maravillosa ruta. Bueno, ya estamos de vuelta. Son chulas las fotos, ¿eh? Si es que tengo aquí un hermano que es un artista. Bueno, vamos a la valoración de nuestra ruta. Vale, pues apropiada para excursión familiar. Vamos a valorarla tal como la hemos hecho nosotros o como la ruta de Wikiloc, es decir, como excursión familiar, sin duda es apropiada, pero son 18 kilómetros lo que nos salido a nosotros, ¿no? Nosotros con la isla y con la vuelta que hemos dado más arriba... Yo la pondría moderada, si acaso. Por la longitud. Por la longitud. Pero vamos, si se hace un poco más corta... Exactamente, es decir, o sea, el castillo de Peñarroya, súper apropiado para el tema. Ir a aparcar allí y ver, hacerla un poquito más corta, es decir, moderada por la longitud, pero esta es una ruta familiar, sin duda. Familiar por excelencia. Por excelencia. Entonces ya podemos, de aquí para abajo, para senderistas ocasionales, habituales y montañeros con experiencia, por supuesto, fácil, muy fácil, porque en todo momento vas guiado y es una ruta disfrutona para no complicarte la vida y solamente disfrutar del paisaje. Flora y fauna, interés en flora y fauna, alto, porque si no, quizá para ver aves, las tablas de Daimiel, que están muy cerquita, sean mejores, porque ya te digo, la presión turística pues hace que las aves vayan menos, pero así todo, fuera de temporada vais a ver un montón de fauna. Y más donde está en un sitio tan seco. Que el agua es vida, sin duda. Paisaje, excepcional también, excepcional en cuanto a paisaje natural. Y patrimonio y cultura, bueno, Ruidera tal, el castillo ayuda mucho, le voy a dar alto también porque el castillo, oye, de verdad, ver ese castillete porque vale la pena, ¿eh? Es un sitio fácil, llegas enseguida, aparcas y tienes un recorrido ahí chulo. Y tienes un pantano enorme que le da un paisaje diferente a ese castillo con el pantano ese. Precauciones, pues todas moderadas. Con nieve no va... Puede nevar porque estamos en la meseta, pero vamos, si nieva pues tienes que ponerte unas botas abrigadas y ya está, todo normal. Todo normal, ¿eh? En absoluto ninguna precaución. Y con nieve ni la pongo tampoco. Sí, que ahí nieva. ¿Hay nieva? En Madrid nieva, no va a nevar en Ciudad Real. Pero ahí bueno, sí, puede ser. Claro que sí.
Alguna foto creo que he visto con nieve. Claro, puede caer nieve. Bueno, pero pero la nieve plana, disfrutona, nieve disfrutona, no estás en ningún colgado. Bueno, el sentido aconsejado da igual. Nosotros lo hemos hecho antihoraria, vamos a poner antihoraria. Pero... Sí, pero exactamente igual como lo hagáis, incluso si lo hacéis al revés, primero veis toda la zona de carretera y luego volvéis por el margen izquierdo, que es más agreste, más bonito. Sí, la zona carretera es un poco más aburrida. Es más aburrida. Entonces quizá al revés incluso pueda ser mejor, pero da exactamente igual una que la otra. Material adicional aconsejado, el bocadillo si no queréis, si queréis comer y está el chiringuito cerrado y tal. Nada, es así, pues ya está, ¿no? Es una ruta sencilla, familiar y muy, muy, muy instructiva desde el punto de vista natural y desde el punto de vista cultural por el castillo. Y bueno, pues tenemos los tres intereses. Nos toca... Y además me apetece que esta ruta tenga su medalla. Recurrimos a nuestro pulsador, le hacemos sitio a la estrella del pulsador. Y entonces os recuerdo, cuando una ruta tiene 3 altos intereses o cuando creemos que lo merece, le vamos a dar una medalla. Pero si no habéis visto otros vídeos, en el pulsador lo que hacemos es que si en 5 segundos, voy a poner un contador de 5 segundos, y le pulsamos los dos, tendría una medalla de oro. Será una ruta muy especial. Si le pulsa solo uno de los dos, porque uno considera que merece más medalla que la de bronce, que sería si no le pulsamos nadie, pero si le pulsa uno de los dos, pues sería medalla de plata. Oro, plata o bronce, en función de los 5 segundos que nos vamos a dar de tiempo para pulsar. Así que vamos a poner el contador y a ver qué medalla le damos. Vamos a dar un poco de emoción y en el último momento yo le doy. Pues mira, yo no le voy a dar. Así que va a ser medalla de plata, una gran ruta. Voy a explicar por qué le doy yo al pulsado. Primero, porque es un sitio excepcional. Es para todo el mundo, que normalmente hacemos pocas para todo el mundo. Y luego creo que el castillo sí que le da el tono de cultura, que le faltan muchas rutas que no hacemos. Sí, y yo no le he dado, merece medalla sin duda, pero yo no le he dado porque les falta trabajarse todo lo que tienen un poco abandonado, todas esas ruinas que están llenas de pintadas, toda esa zona. Creo que les falta darle la última vuelta de torca para que sea oro auténtico, así que es medalla de plata. Y estoy de acuerdo yo con eso también. Pues nada, tenemos medalla de plata, una gran ruta familiar, no perderosla, siempre os digo, no conformaros con el vídeo, a la montaña, a la naturaleza. Venga, hasta luego.